Creo que sí funciona. Voy a probar todo. Ya voy a probar la proyección de la diapo. Creo que sí se ve ahí todo bien. Hola doctora Anita, ¿cómo están? Mauricio. Yo igual creo que con 20 empezamos, así que vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando. Espero que estén bien, que estén aprovechando su tiempo de cuarentena. Hoy día he volado para armar las diapos. Van a ver que abajo les falta de Brasil, qué lindo. Abajo les va a faltar la bibliografía de las diapos, así que antes de pasárselas, igual yo las voy a terminar de editar con la bibliografía, pero sí no lo van a ver ahorita. Mientras publique las imágenes no tengo la bibliografía puesta, ya para que lo consideren, pero sí les voy a pasar igual. Tengo un grupo ya de personas a las que les compartí el contenido la vez pasada y nuevamente quiero hacer eso porque me parece interesante que luego revisen la información. Yo creo que 3 personitas más y ya empezamos, o 3 o 4, 25 ya está bien. Ya somos 21, doctorita, estamos causando sensación. Vamos a ver si se van uniendo y recordarles que este en vivo que hago es justamente porque muchas personas tenemos dudas de blanqueamiento. He tratado de armar la exposición en base a las dudas que yo tenía antes de empezar la especialidad, las dudas que me quedaron durante la especialidad, y creo que siendo odontóloga y siendo paciente, tenemos muchas dudas en la cabeza. Creo que el tema es bastante amplio. Dije 20. Ya, entonces vamos a empezar. El tema es bastante amplio. Quiero que sepan que es para dentistas y para pacientes. Espero que la información sea útil y sobre todo que podamos aprender juntos. He dividido lo que vamos a hablar hoy en 7 fases, por así decirlo. La primera pregunta, y que a veces no sabemos responder muy bien los odontólogos, es si realmente se desgastan los dientes. Tenemos esa duda, ¿no? Los pacientes nos preguntan: doctora, pero me han dicho que el blanqueamiento desgasta los dientes. Entonces, es una pregunta que realmente es importante que sepamos responder y que los pacientes también tengan claro qué es lo que pasa con el blanqueamiento. El segundo punto es decidir si... Ahora vamos a ver si ya de una vez anulo sus comentarios. Adiós. Creo que es en el triángulo, en los tres, desactivar los comentarios. Ya. Ahora sí. El segundo punto importante es ver si trabajamos con el de consultorio o trabajamos con el de casa. Luego, importante para mí y que siempre debería quedar claro, creo que esto va más para decirle a los pacientes cuáles son los límites del blanqueamiento. El otro punto que tenemos es qué se le debe hacer al diente antes de recibir el blanqueamiento. El otro punto que he estado, pero comentaba más no poder, y creo que ya poco a poco vamos educándonos en esto, es el uso o no de luz en el blanqueamiento. Luego, las restauraciones post blanqueamiento, que quiero que quede claro, es un punto que no lo supe hasta que llevé la especialidad, y es si restauramos automáticamente después de que hicimos un blanqueamiento, esperamos que pase un día, esperamos que pase una hora, realmente qué es lo ideal. Y finalmente los cuidados post blanqueamiento. Ya, no voy a demorar más. Espero que igual que la vez pasada sea como que conciso, sea claro y aprendamos rápido y que nos queden así las ideas en la cabeza para que cuando vayamos al consultorio nos salga todo mejor. El primer punto es el desgaste de los dientes. ¿Y qué sucede? Para que sepan los pacientes, para que sepamos nosotros explicarles a ellos también, es que sí hay una alteración en la superficie dentaria. La alteración es microscópica y a nivel superficial. Se va a dar específicamente a nivel de esmalte, y lo que se va a ver alterado es la rugosidad superficial. El esmalte es esta capita que es la blanca, la capa externa de nuestros dientes. Entonces, sí hay una alteración, es microscópica, es superficial,
Pero, ¿qué sucede? Se contrarresta esta alteración microscópica y se va a ver disminuida esta rugosidad. Quiere decir que con el blanqueamiento es como si se volviera poroso el diente, microscópicamente. O sea, no quiero que piensen que realmente van a crear cráteres o va a alterar mucho la estructura de nuestra pieza dentaria. Es microscópico, pero sí hay una alteración. ¿Qué sucede? Nuestra saliva, que es un fluido que está en nuestra boca constantemente, contiene componentes orgánicos, proteínas salivales que van a permitir la remineralización de nuestra pieza dentaria y sobre todo de esta superficie que quedó rugosa. Para no hacer más largo este punto, quiero que sepan que hay mucha información y les voy a pasar los artículos para que puedan ver la microscopía, esto para los odontólogos, que realmente con la saliva humana la rugosidad que se puede haber producido con el blanqueamiento se neutraliza. Es como si realmente no hubiera pasado nada. O sea, la saliva es un neutralizante súper bueno que realmente va a permitir contrarrestar y disminuir las alteraciones que se produzcan por el blanqueamiento. Ahora, ¿qué sucede? Si bien es cierto, tenemos alteraciones grandes, lo que queremos es que estas se hagan pero minúsculas o casi nada. Entonces, ¿qué es lo que interfiere o qué es lo que realmente puede alterar de que mi blanqueamiento vuelva más o menos rugoso a mi pieza? Es el pH de nuestro agente blanqueador. Es algo que no hablamos muy seguido. Una colega muy linda, Josie Lugo, hizo una tesis incluso sobre esto, el pH de los agentes blanqueadores, y es súper importante porque el pH es el nivel de acidez de una sustancia. Qué tan ácido es, qué tan básico, qué tan alcalino o qué tan neutra es esta sustancia. Entonces, si ustedes me preguntan, ay, Thais, ¿cuál es el mejor? Wines, Pola Office, el Opal Essence Boost, el HP Blue, hay un montón de agentes blanqueadores. Yo creo que lo ideal es que el producto con el que nosotros estemos trabajando, busquemos la información. Justo conversaba con algunas personas que me contestaron el correo que les envié, que justamente como que te invita a leer, ¿no? O sea, el hecho no es de que yo les diga, ay, yo uso Wines HP Max y ese deben usar. O sea, no debemos ser como monitos y seguir lo que dice una persona, sino, ya, yo uso este producto, ¿por qué lo uso? ¿Qué es lo que me dice la evidencia científica? Las bibliotecas virtuales están abiertas para todos, así que no es que ninguno sea peor o mejor, hay que leer y estar basado nuestra clínica en evidencia científica. Entonces, lo ideal, nosotros tenemos el pH neutro que es 7. El pH crítico va a estar en 5.5. Esto es para más los dentistas, ¿no? Tal vez los pacientes no me entiendan mucho, pero el pH neutro es 7. El pH crítico es 5.5. Entonces, ¿qué debemos buscar? Que nuestro gel blanqueador vaya hacia el lado más morado, más azul, que no esté en un pH ácido. ¿Qué sucedía antes? Lo que hacían los fabricantes de geles era volverlo más ácido para que dure más tiempo. O sea, el gel no se malogre tan rápido. Entonces, porque si se dan cuenta, la fecha de vencimiento de nuestros geles es rápida, o sea, no es que dure años como o tal vez un poco más, ¿no? Como otros productos. Normalmente nuestros geles de blanqueamiento duran un poco menos y lo que se hacía antes era aumentar el nivel de acidez de estos productos para que duren más tiempo. Pero eso no es bueno porque justamente cuando estamos en el pH crítico, que es 5.5, se comienza a desmineralizar nuestro diente. Lo que debemos buscar en nuestros productos blanqueadores es que tengan un pH neutro y que se encuentren más hacia el lado de alcalinos, no ácidos. No, ácidos no. Ya, eso con respecto al desgaste, con respecto al pH, qué cosa debemos analizar. Ahora vamos al segundo punto, que es súper importante también, y más o menos lo he enfocado como lo manejo yo también clínicamente, como lo hago en el consultorio, porque muchas personas llegan diciendo, no, me va a doler, ese no quiero, no me voy a hacer. Y finalmente es, ¿qué blanqueamiento usamos? ¿En consultorio o el blanqueamiento de casa? Entonces vamos a tener estas dos opciones. Yo las he enfrascado en dos círculos importantes.
En el caso del blanqueamiento de consultorio, definitivamente yo le indicaría a pacientes mayores de edad. Lo indicaría cuando estamos buscando resultados inmediatos. O sea, el paciente no quiere esperar, quiere sus dientes blancos al momento. Y sobre todo en pacientes que son intolerantes a tener algún elemento en boca. Porque hay personas que no soportan tener la férula, no soportan ni la férula muy relajante, ni ninguna interferencia. Entonces, este tipo de pacientes realmente no aplica a tener un blanqueamiento de casa. Entonces, estaría en el grupo de blanqueamiento de consultorio. Ya vamos que sean mayores de edad, que quieran resultados inmediatos, que sean intolerantes a elementos en boca. Y tenemos que considerar que nuestros geles de consultorio, al tener una mayor concentración de peróxido de hidrógeno, tienen un mayor riesgo de sensibilidad. ¿Qué sucede? Nosotros ponemos el gel sobre el diente y lo dejamos actuar por unos minutos. Mientras va actuando ese gel, supongamos que está ácido supongamos que está básico, mejor dicho. O sea, está medio neutro, como que no pasa nada malo. Pero luego, en el paso del tiempo, se va volviendo ácido. Ácido, ácido, ácido. Y es en ese momento que le hace daño a nuestra pieza dentaria. Entonces, es importante que consideremos que, si bien es cierto, el de consultorio nos va a dar resultados inmediatos, vamos a ver el cambio automáticamente, es menos incómodo que un blanqueamiento de consultorio. El blanqueamiento de consultorio tiene mayor riesgo a exponernos a sensibilidad justamente por la concentración de peróxido de hidrógeno que tiene. Mientras que yéndonos al lado del blanqueamiento de casa, yo lo he usado incluso en adultos jóvenes, sin ir muy lejos, mi hermano, que tiene 15 años, podría estar indicado un blanqueamiento de casa. Los resultados van a ser mediatos, quiere decir que no se van a ver en un día, 2 días, 3 días, en un plazo de una semana a más se van a poder ver los resultados. Es más difícil verlos, pero sí se dan. Además, en casa tenemos que considerar que como se usan las cubetas, se usan estas férulas, el paciente tiene que tener tolerancia a estas, no puede tener esa incomodidad porque realmente si no, no lo va a usar. Y lo último, pero es una de las cosas más importantes para mí en el blanqueamiento en casa, es que hay menor riesgo de sensibilidad. Además que el blanqueamiento de casa lo podemos indicar en pacientes que ya vengan con una sensibilidad preexistente. Entonces yo, por ejemplo, en el consultorio, lo primero que pregunto es, ¿te has hecho blanqueamiento antes? ¿Tienes sensibilidad o no? ¿Por qué? Porque eso ya me puede dar un indicio de cómo orientar el tratamiento de blanqueamiento. No es que todos los pacientes de blanqueamiento se sientan en el sillón y les aplico el gel, sino en base a una evaluación previa, ¿no? Hay pacientes que no se han hecho blanqueamiento antes, pero tienen sensibilidad. Por ejemplo, la última, me acuerdo que tenía sus dientes súper amarillos y no era consumidora de café ni de té, pero era su condición y tenía sensibilidad. Entonces, si ya tenía sensibilidad y estamos diciendo que con el blanqueamiento de consultorio hay más riesgo de sensibilidad, ¿por qué vamos a someter a nuestro paciente a mucho más riesgo, a exponerlo a que realmente le duela y le dé un hincón en el diente terrible? Entonces yo optaría por el tratamiento de blanqueamiento de casa en ese aspecto. Y de todas maneras, el pH del gel que se llevan a casa los pacientes es mucho más estable porque tiene una concentración más bajita. Es algo que siempre les explico. Es como si fuera una lejía cargada, la que se usa en el consultorio, y la que se lleva a casa es una gotita de lejía diluida en agua. Entonces, la concentración es diferente, el pH es diferente y los resultados en el tiempo son distintos, pero ambos son efectivos. Entonces, una opción frente a esto y una que realmente da resultados mucho mejores es el blanqueamiento mixto. Es la mezcla de estos dos. El blanqueamiento de consultorio y el blanqueamiento de casa nos va a dar mejores resultados, mucho más estético porque estamos combinando las dos técnicas sin explotar ninguna. Vamos a tener mayor estabilidad en el tiempo y por lo tanto más duración también. Ya,
ahí hemos terminado el segundo punto y ahora vamos con el tercero, que es súper importante. Si hay pacientes por aquí, es muy importante que sepan esto. Justo esta frase la saqué de uno de los artículos que leí y dice: los dentistas deben informar a sus pacientes sobre los resultados esperados de cada procedimiento y proporcionar una elección basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos informar, decirle a nuestros pacientes que no podemos ser adivinos ni magos, ni prometer algo que realmente no se va a poder hacer, y que nosotros podemos orientar el tratamiento en base a lo que vemos en la evidencia científica. Entonces, los límites de blanqueamiento lo he enfrascado así como que las falsas promesas de dientes súper blancos que a veces no se consiguen, y hay que tener en claro de que sí o sí el blanqueamiento va a aclarar los dientes, sí o sí. Lo segundo es que debemos considerar nosotros y también explicarle al paciente que la exposición a diferentes sustancias es constante. O sea, el paciente va a estar expuesto a tomar café, estar expuesto al cigarro si es que fuma, expuesto al vino tinto, expuesto a la chicha, a las gaseosas, a las bebidas energizantes, bebidas carbonatadas. Entonces, toda esta suma de exposiciones que tiene nuestro paciente también va a alterar el resultado, ¿no? Porque tal vez nosotros logramos un resultado súper blanco después de haber culminado las sesiones, pero ¿qué va a pasar después? Entonces, algo con respecto a los límites es que le digamos a nuestro paciente qué es lo que podría pasar a largo plazo. Algo súper importante también es que los dientes jamás van a regresar a ser igual de amarillos que en un comienzo. O sea, siempre van a estar más blancos. Siempre, 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 siempre. O sea, nunca van a volver a ser lo amarillentos que fueron cuando vinieron la primera vez a la cita. Entonces eso es algo súper bueno, porque ¿quién quisiera regresar o ponerse peor de amarillento, ¿no? Entonces siempre el tono va a ser mucho más claro. Y algo que hay que tener en consideración es que la evidencia nos indica que el resultado puede estar estable por un año. Quiere decir, puede durar más. Yo, por ejemplo, voy año y medio ya sin hacerme blanqueamiento y no se ven amarillas, pero puede hacer que por los hábitos de higiene o por los hábitos dietéticos del paciente este resultado se vea disminuido, o sea, dure menos tiempo. Ahora, con respecto a los límites del blanqueamiento, algo súper interesante que encontré es que los dientes más jóvenes y los dientes más oscuros van a ser aquellos que tienen mayor contenido orgánico, por lo tanto, van a retener el peróxido de hidrógeno, van a disminuir que esas burbujitas chiquititas que hay en el diente con el agente blanqueador no viajen ni atraviesen hacia la pulpa. Entonces, como no viajan y no atraviesan hacia la pulpa, estos dientes jóvenes, estos dientes oscuros van a tender a aclarar más y sobre todo a presentar menos riesgo de sensibilidad. Entonces, algo súper importante, incluso me pasa que los pacientes jóvenes aclaran más, siempre. Entonces, justamente estas son las causas por qué es que nuestros pacientes jóvenes y aquellos que tienen las piezas más oscuras aclaran más y con menor riesgo de sensibilidad. Ya vamos casi por la mitad, estoy siendo súper rápida, creo. Al tratamiento previo del diente. Esto me estuvieron preguntando, creo que el que me preguntó fue Billy, ¿qué se le hace al diente, no? Y una amiga más, Leslie creo que se llama, que me preguntó qué se le hace al diente antes de hacer el blanqueamiento y cuál es el uso e indicación de los agentes desensibilizantes. Entonces, ¿qué le podemos hacer al diente, no? Bueno, primero que tiene que estar limpio, sí o sí. Pero hay una cosa que sucede. Tenemos la rugosidad, la microdureza y la sensibilidad. Entonces, estas cosas malas que puede causar en cierta medida el blanqueamiento se ven disminuidas al nosotros aplicar un agente desensibilizante. Puede ser el fluoruro de sodio, el nitrato de potasio, la nanohidroxiapatita, que es uno de los nuevos. Y estos tres elementos aislados o en combinación nos van a disminuir la sensibilidad.
van a disminuir la rugosidad que presenta nuestra pieza dentaria y van a aumentar la microdureza de nuestras piezas dentarias, que es súper importante. Estos 3 elementos y los agentes desensibilizantes en sí, lo que hacen es que van a potenciar justamente estos 3 aspectos, pero además hay que tener en consideración que no afectan el color. Entonces, si yo llevo un protocolo con mi agente desensibilizante, ya sea antes o después, no significa que el diente de mi paciente se va a poner más oscuro, o que apliqué mi agente desensibilizante y ya no funciona el blanqueamiento, ya no aclara. Entonces, no es así. Esto lo quiero desmentir porque realmente la evidencia nos indica que usar estos agentes desensibilizantes, ya sea antes, durante o después, en realidad lo único que trae son beneficios. No tengamos miedo a usar los agentes desensibilizantes, que justamente son los que van a permitir que nuestro paciente se vaya feliz, se vaya sin molestias, sin sensibilidad, sin alteración de la rugosidad superficial. Entonces, si realmente usamos estos geles y no alteran el color, ¿por qué no los vamos a usar para darle un beneficio a nuestro paciente que finalmente se va a ver traducido en recomendación? Porque qué mejor que un paciente se vaya sin dolor y digan, el blanqueamiento que me hizo la doctora Anita no me duele, te lo recomiendo. Entonces, hay que buscar justamente en la evidencia científica la manera de nosotros poder darle un mejor tratamiento al paciente, y comprobados 100% que los agentes desensibilizantes no afectan el cambio de color del blanqueamiento. Al contrario, nos van a dar beneficios. ¿Ya? Encontré el protocolo en un artículo científico de Sensibilize. Es el que yo uso también y lo uso de la misma manera que el artículo. Son las indicaciones del fabricante, así que eso es súper importante. Este producto es de FGM. Sé que hay otras marcas que tienen también. Ultra S, creo que es de Ultradent. En el caso de este, que es el que yo he probado, tiene fluoruro de sodio, nitrato de potasio, y lo que se hace es igual. Yo pongo el abreboca y antes del blanqueamiento les aplico. Lo aplico tal cual como si fuera el gel de blanqueamiento. Lo dejo en los dientes por 10 minutos y luego de haberlo dejado 10 minutos lo froto por 20 segundos. Según el artículo era frotarlo con una copita de profilaxis, la copita blanquita, pero yo lo froto con un algodoncito y ya luego lo retiro y empiezo con el blanqueamiento. Una cosa importante también con respecto a qué hacerle antes al diente es que justamente nosotros aplicamos este gel para mejorar estas 3 condiciones del círculo que les mostré acá. Pero no solamente eso, ahora estamos hablando en dientes íntegros, en dientes naturales. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el blanqueamiento en dientes que tienen restauraciones? Eso es súper peligroso. Y hay que considerar que los dientes con restauraciones son 5 veces más permeables que un diente íntegro. Entonces, por ejemplo, si ven ahí, acerqué mi cara, quería acercar aquí, si se dan cuenta, en ese diente, por ejemplo, esta es una paciente que yo le hice blanqueamiento interno y externo, pero imagínense si solamente se hace el blanqueamiento externo de consultorio. Esa restauración que tiene ahí en mal estado es súper más permeable que un diente íntegro. Entonces, si estamos hablando de que es más permeable, entonces va a tener mucho más riesgo de sensibilidad. Así que si nosotros tenemos ese tipo de restauraciones en mal estado, primero yo les recomendaría cambiarla antes de hacer el blanqueamiento. Y segundo, que siempre que tengamos restauraciones usemos agentes desensibilizantes como protocolo. Porque si justamente estamos diciendo que con restauración es 5 veces más permeable, entonces tenemos 5 veces más riesgo de que le duela. Y lo que queremos es que esas 5 veces no existan, sino que prácticamente nuestro paciente sea como un paciente con dientes íntegros, dientes fuertes, que realmente vayan a soportar y resistir el blanqueamiento. Entonces, mi recomendación en este caso es que siempre usen el agente desensibilizante, que le va a costar un poquitito más, pero les va a ayudar un montón. Ya. Ahora ya entramos a
otra parte importante, que es el uso de luz. Creo que es un tema que varios los hemos podido ir escuchando, aprendiendo. Lo he escuchado de dos doctores súper importantes, la doctora Gillian Tai y el doctor Watanabe, que han hablado de estos temas tan importantes. Hay muchísima, o sea, no se imaginan cuántos artículos hay y repite lo mismo. Entonces yo no entiendo por qué hay tantos odontólogos usando luz, láser. Entonces, no es que yo quiera maletear a nadie, cada uno tiene sus protocolos, cada uno tiene su forma de trabajo, pero yo creo que en base a lo que hemos aprendido, y yo siempre agradezco nuevamente a la especialidad, porque no hay manera de salir del pregrado con todo en la cabeza o saber todo de todas las especialidades. Gracias a esto es que no uso luz en mi consultorio y nadie de mis pacientes me va a dejar mentir. Yo jamás aplico luz. Y los resultados son buenísimos. O sea, no pasa absolutamente nada con que, ay, ¿por qué no me puso la luz LED? Mi doctora no tiene los elementos. A mí, de verdad, me importa eso muy poco, porque prefiero hacerlo bien que hacer un daño. ¿Y qué sucede? Leí muchísimos artículos, y uno de ellos, esta parte me encantó, por eso la puse en toda una diapo. ¿Qué sucede? La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer? ¿Qué es lo que busca hacer esta asociación? Que, por ejemplo, muchos productos vemos que dice, aprobado por la FDA, aprobado por la FDA, justamente porque buscan proteger y promover la salud pública. O sea, para nada buscan hacer daño, para nada buscan hacer alguna injuria a algo de nuestro sistema. ¿Y cómo es que lo hacen? A través del control y supervisión, no solamente de los alimentos, de los fármacos, de los medicamentos, de las drogas, no. O sea, no solamente de eso, sino también de los dispositivos médicos. Entre ellos está el láser. Y justamente esta asociación nos dice que el uso del láser en blanqueamiento es no adecuado. Entonces, si una asociación, una entidad que justamente busca la salud pública, busca la integridad de nuestro organismo, busca controlar, proteger, promover toda la integridad de nuestro organismo, te dice que el uso de la luz láser, de la luz LED, de todas estas fuentes de luz no es adecuado, ¿por qué diablos usan esa luz? No entiendo. Creo que muchas personas lo hacen por marketing, a veces también por ignorancia. No, obviamente uno no es dueño de todos los conocimientos, pero es importante que cada cosa que usemos sepamos lo que estamos haciendo. No nos lancemos porque todo el mundo usa luz láser, yo me voy a comprar también. Porque todo el mundo usa luz LED, yo me voy a comprar esa luz azul. No, entonces, si bien claro que están diciendo que no es adecuado, ¿por qué lo hacen? No lo sé. ¿Qué sucede? He leído muchos artículos y, por ejemplo, algunos indican luz fría, otros el láser, otros la luz LED y otros incluso la luz halógena. Y vamos a ver qué aumenta estas luces, a ver qué beneficios nos da. Lo que dice es que puede aumentar la velocidad de reacción, pero no es que esté confirmado al 100% que la velocidad de la reacción quiere decir que haga que el blanqueamiento sea más rápido. Si ya lo estamos haciendo en consultorio, si ya lo estamos haciendo en menor tiempo que el blanqueamiento de casa, ¿para qué queremos más rapidez? No entiendo ya, o sea, prácticamente quieren blanqueamiento de 1 minuto. No le veo yo la justificación al aumento de velocidad, pero podría aumentar la velocidad de reacción. Una cosa que hace la luz, ya sea cualquiera de estas que van a ver acá abajo, es que aumenta la rugosidad superficial. Entonces, ¿quién en su sano juicio, si ya sabe que el blanqueamiento causa una alteración,
en una alteración microscópica, ¿para qué vamos a querer aumentar la rugosidad? ¿Para qué vamos a querer que nuestro diente esté mucho más rugoso de lo que podría estar? El tercer aumento es el aumento de riesgo de la sensibilidad, justamente porque hace que el gel, entre comillas, actúe más rápido, produce y aumenta el riesgo de la sensibilidad. Y por otro lado, en uno de los artículos que leí en español, estaba clarísimo, aumento el riesgo al daño pulpar. Entonces, justamente porque la luz potencia este riesgo a la pulpa, al corazón de nuestro diente, es que se produce la sensibilidad. Entonces, ya creo que acá las razones están claras. No creo que sabiendo esto sigamos intentando comprarnos la luz LED, la luz láser o lo que fuese, porque, o tal vez para otras aplicaciones sí, pero para el blanqueamiento no es lo adecuado. Igual, ¿qué es lo que no aumenta y no mejora con estas luces? No va a mejorar los resultados ni va a aumentar la estabilidad en el color. Quiere decir que con luz o sin luz, los resultados son los mismos. Entonces, si te dicen, no, te cobro más porque uso luz LED, porque uso luz láser, mentira. Mentira, porque los resultados, la evidencia lo dice que son iguales. Son los mismos usando o no la luz, las fuentes de luz. Y, por ejemplo, algunas personas dicen, no, que usando la luz LED o usando ese sistema, el color blanco va a durar más tiempo. Tampoco. Entonces, quiero que quede claro esto para que nos saquemos de la cabeza que tenemos que comprar. Y también me estuvieron preguntando por luz ultravioleta, que no creo que tampoco sea indicada para el blanqueamiento, pero acá ya tienen todas las razones por las cuales no debemos usar la luz. Ya vamos a terminar. Igual ya voy a ir activando estas cositas. A ver, acá tengo una preguntita. ¡Ay, qué lindo! De Suyana me han escrito, qué bonito. Ya. Ya vamos llegando al final. Ya, la restauración post blanqueamiento. Ya, eso es súper importante. Yo, por ejemplo, antes de la especialidad trabajaba en una clínica. Era odontóloga general y me hacían hacer un montón de blanqueamientos. Yo decía, blanqueamiento. Y luego me decían, ya, Thais, haz la resina. Y yo decía, ya, la resina. Y me decía, bueno. Y siempre, o sea, creo que lo que más hice para cuando estuve trabajando antes de la especialidad fueron blanqueamientos, ¿no? Yo era el caballito de batalla de los blanqueamientos en la clínica. Y, hola, Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas no sabemos que no se puede restaurar automáticamente hemos hecho un blanqueamiento. Ya. Ahora les voy a mostrar qué quiero decir con eso. Hacia este lado. A ver, quiero que me cuenten. Si ustedes, por ejemplo, restauran inmediatamente, una hora después o una semana después. A ver, ¿cuánto esperarían ustedes para hacer? Supongamos que tenemos una clase 4 y le hemos hecho blanqueamiento a nuestro paciente. ¿Cuánto esperarían para poder hacerle la restauración definitiva? Lo harían ahí nomás, terminaron el blanqueamiento y le hacen su resina, esperan una hora, esperan una semana, 2 semanas. ¿Nadie? Bueno, ya, vamos a ir desglosando esto porque de verdad creo que es importante. ¿Y qué sucede? El blanqueamiento va a haber, exacto, es una semana después. El blanqueamiento lo que va a hacer es reducir la fuerza de adhesión de nuestras restauraciones. Incluso también 2 semanas también yo he aplicado 2 semanas también. ¿Y qué sucede? Lo que queremos es que se disperse el oxígeno. Nosotros tenemos, supongamos, nuestro diente y que las burbujitas que estén ahí adentro de oxígeno se liberen, estén totalmente dispersas. Y lo que no queremos es que ese aire que hay atrapado altere la adhesión de nuestra resina. No solo de nuestra resina, imagínense si vamos a hacer carillas o si vamos a hacer restauraciones aditivas anteriores,
no podemos permitir que nuestra adhesión se vea afectada. Entonces no deberíamos hacer una restauración inmediatamente después de nuestro blanqueamiento. ¿Y qué sucede? También algo que para mí, bueno, esto sí no lo había leído, es que el peróxido de hidrógeno residual, o sea, las partículas chiquititas que van quedando, inhibe la polimerización. O sea, no es solamente de que haya aire atrapado, no es solamente de que no se ha dispersado el oxígeno, sino que tú vas a poner tu luz y no va a funcionar bien. Es como si tuvieras un queque crudo. Entonces, para mí siempre es así, ¿no? O sea, la resina es como el queque que se cocinó bien o el queque crudo. Entonces, si has usado una buena fuente de luz y has usado buenas indicaciones, va a cocinarse por completo. Pero si no, va a quedar crudo. Así que la restauración, si ustedes la hacen inmediatamente después del... Debes indicarlo como aclaramiento, no como blanqueamiento. Ese es otro punto que también conversamos con la doctora Gillen. Hay mucha controversia en cuanto a la terminología de blanqueamiento o aclaramiento o clareamiento o bleaching o lo que fuese. Realmente para mí también es más factible trabajarlo con el término de blanqueamiento, que es por así decirlo, la traducción exacta del término en inglés. Y aclaramiento y clareamiento son términos que también son usados y pueden derivar del portugués. Entonces, pienso que en cuanto a la terminología puede haber mucha variabilidad, pero nos referimos a lo mismo, al fin y al cabo, David. Y ya, sigamos con esto para no hacerlo más largo. Como les digo, hay peróxido de hidrógeno residual que no va a permitir que nuestra resina o nuestro agente cementante o nuestra carilla o lo que fuese polimerice por completo. Entonces, eso es súper importante. Y además hay que considerar que este peróxido de hidrógeno residual también va a aumentar la solubilidad de ionómeros y de cementos. Entonces, por lo menos debemos esperar 7 días. Yo también he trabajado en algunos pacientes, como algunos lo fueron comentando, que puede ser hasta 15 días. Entonces, 7 es lo mínimo que deberíamos esperar. Sé que hay tratamientos de superficie con ácido cítrico, con la pulpita de la uva, con la papa, con un montón de cosas, pero yo realmente creo que es importante que esperemos este tiempo, que le expliquemos a nuestro paciente, que los pacientes consideren justamente cuáles son los beneficios de esperar y que después de este tiempo podamos hacer nuestras restauraciones con tranquilidad sin que haya ningún problema de restaurarlos. Y ya para llegar a lo último, David, Esther, calma. Yo creo que eso no es lo más importante, o sea, si es blanqueamiento, clareamiento o aclaramiento, lo que fuese, creo que lo importante es cómo lo hacemos, así que no nos desesperemos por el término en sí. Yo hoy día no he querido crear una controversia si es blanqueamiento, aclaramiento, no sé, como lo quieran llamar, así que quiero que los conceptos de este triángulo sean los más importantes y los que guían realmente los conocimientos que queremos tener. Y ya eso es lo último con respecto a cuáles son los cuidados que debemos tener después del blanqueamiento. Esos son mis dientes. La foto me la tomó el doctor Gustavo Huertas. Justo la tengo guardada acá a tiempo, no la usaba. Pero justamente pongo mis dientes porque es tal cual yo lo hago. Yo me he hecho blanqueamiento hace 1 año y medio y si se dan cuenta no se ven, a menos de que ustedes lo piensen, no se ven unos dientes amarillentos. No son unos dientes que realmente den un aspecto de que le falta blanco. Entonces, ¿cómo hago para justamente yo mantener mis dientes así? Y qué es lo que le recomiendo a mis pacientes, que es básicamente lo que estamos buscando ahora, ¿no? Entender nosotros por qué lo hacemos y recomendarle así a nuestros pacientes. Y lo puse en estos 3 puntos importantes.
en crear hábitos dietéticos importantes, hábitos de higiene importantes y los controles profesionales. En cuanto a los hábitos, no lo puedo leer porque están aquí. Ya. En cuanto a los hábitos de higiene, recalcar siempre el uso del cepillo dental. De acuerdo a cada paciente que tengamos, nosotros debemos saber seleccionar el cepillo ideal para nuestro paciente. O sea, no le vamos a recomendar un cepillo duro o un cepillo de ortodoncia si no tiene ortodoncia, o usa cualquiera, o usa el de oferta. No. Importante que recalquemos, ya, tú tienes tus encías así, tienes recesión, tienes carillas, tienes restauraciones anteriores, bueno, ese cepillo es para ti. Entonces, yo al menos en estética suelo recomendar el Ultrasoft de Colgate. Sí que hay muchos buenos también de otras marcas, pero yo recomiendo el que yo uso. Y siempre que me preguntan por DM, me dicen, tal marca. Yo digo, bueno, tal vez sea bueno, tal vez sea mejor, sea peor, no lo sé, pero yo hablo en base a lo que yo uso. Entonces, para blanqueamiento, usar un cepillo de cerdas suaves, sobre todo que tenga bastantes cerdas para que pueda remover toda la placa bacteriana, que sería el Ultrasoft. Además, acompañar y siempre crear ese hábito en nuestros pacientes de usar el hilo dental. ¿Por qué? Porque a veces se comienzan a crear manchas intraproximales que ya no son tan fáciles de remover, porque si se dan cuenta, nosotros ponemos la barrera en el margen gingival. Si bien es cierto, hay una difusión, hay una penetración del gel, pero siempre quedan ahí una pequeña sombrita. Entonces, la mejor manera de evitar que esta sombrita se vuelva a crear, que se vuelva a poner un poco más marrón, que se vuelva a poner, no sé, de otro color que no nos gusta, es que usemos el hilo dental. Así que si son pacientes y están por aquí paseando, por favor usen su cepillo, usen su hilo dental. Y no es que el hilo dental una vez al año. No, Dios mío. ¿Cuántas veces van al consultorio y yo les saco millones de cosas con el hilo? Así que usen el hilo dental, y si son doctores, recomiéndenlo. O sea, no se queden pensando, no, ya debes saber. No, o sea, nunca está de más repetir que usen el hilo y que usen el cepillo. Los hábitos dietéticos, he encontrado justo que las sustancias que más tienden a interferir o disminuir el tiempo en el cual, hola Carlita, el tiempo que ha durado nuestro blanqueamiento, es el cigarro, el vino tinto y bebidas carbonatadas. Entonces, las bebidas carbonatadas encontramos las gaseosas, las bebidas energizantes. Es importante que le indiquemos cuántos días espero para una segunda sesión de blanqueamiento. Idealmente yo espero 7 días. Si puede ser menos, preferiría 7, es lo que también dice la bibliografía. Porque a veces quedan manchitas blancas. Bueno, pueden quedar por la deshidratación de la pieza. Esa deshidratación que justamente, incluso vas a ver manchitas blancas y yo me quedo así con la boca así durante 20 minutos, 30 minutos, vas a ver que tengo unas zonas más blanquecinas, justamente porque está expuesto a deshidratación, y no solamente por la deshidratación del aire. En este caso estaríamos añadiendo el agente blanqueador, y es por eso que las manchitas blancas se pueden producir. Ahora, si las manchas son muy marcadas y no se disminuyen ni se atenúan en presencia de la saliva, bueno, deberíamos evaluarlas, verificar la textura que estas zonas presentan, y tratar de aplicar un agente desensibilizante sobre estas para tratar de devolver también la textura superficial de nuestras piezas. Y si no, ver realmente cuál fue la etiología de esa mancha. Si la tuvo antes y se intensificó con el blanqueamiento, o recién apareció con el blanqueamiento. Eso sería importante, hacer un diagnóstico previo. ¿Cuántas sesiones de blanqueamiento hago en una consulta? Las indica el fabricante del producto que yo uso. Eso también me parece súper importante, que sigan las indicaciones del fabricante de su producto. O sea, no es que yo diga, Thais dijo 3 sesiones de 15. Y van y le meten 3 sesiones de 15 a todos sus pacientes con Dios sabe qué productos, no sé cuál usen,
Eric, no lo sé, pero el que yo uso ahorita es el HP Max de FGM. Creo que es el más comercial acá en Perú, en Lima. También tengo información de que el HP Blue es muy bueno, tiene muy buen pH. No lo he probado todavía, me gustaría empezar con ese también. Pero el que uso es el HP Max y lo uso en 3 sesiones de 15 minutos. Ahora, si empiezo a tener el mínimo signo de sensibilidad entre, ponte, la segunda y tercera sesión, ya no llego a la tercera sesión, solamente llego a 2. Entonces, no es tampoco saturar al paciente de producto, porque el objetivo no es blanquearlo y hacerle doler, sino ir aplazando estas sesiones de tal manera que lleguemos al resultado final sin dolor. Y ya, regresando a los hábitos dietéticos, otra sustancia que mancha muchísimo también es la chicha, así que vino tinto, chicha, gaseosas y cigarro son los grandes enemigos del blanqueamiento. Esto va a hacer que justo todo ese año que te puede durar tus dientes perfectos blancos, pues se vea disminuido y te dure mucho menos. Y los controles profesionales es algo súper importante que nosotros debemos tener y decirle a nuestros pacientes, es que el blanqueamiento casero, el blanqueamiento de consultorio, no se trata de, ya le hice una sesión y adiós y ya. No, no es así. El blanqueamiento no es un tratamiento para ofertas, no es un tratamiento para jalar pacientes, no es un tratamiento fácil. Creo que hay mucha ciencia detrás del blanqueamiento. Hay muchas más preguntas que responder. Gracias a la cuarentena, que he tenido tiempo de leer tantos artículos y tengo ya la información resumida para responder otras interrogantes, pero creo que lo más importante es que le digamos al paciente y que nosotros realmente interioricemos de que el blanqueamiento no es un procedimiento cualquiera, que requiere un control, justamente por eso es aplicado por profesionales, tanto el de consultorio, no es que te acabé tus sesiones, te dejé blanco y regresa hasta que se te pongan amarillos, no. Justamente el cuidado post blanqueamiento es que el paciente asista a controles y sobre todo controles fotográficos, porque a veces ellos no recuerdan y a veces uno tampoco se acuerda exactamente cómo estuvo o cómo va a estar más adelante. Entonces, qué mejor que tener una fotografía con el colorímetro de cómo inició, cómo fue que se mantuvo, cómo va a estar a la larga y cómo vamos a volver a blanquearle los dientes de acá un año y medio para que mejore el tono y jamás va a regresar al inicio. Eso sí hay que dejarlo clarísimo. Jamás el paciente va a regresar de lo amarillo que estaba, o sea, jamás va a volver de aquí, que ya pasó un año, al inicio, que fue cuando recién ingresó. Los controles post blanqueamiento, yo creo que lo importante es que verifiquemos el índice de placa, que le coloquemos la pastilla, que reforcemos la técnica de cepillado, que hagamos la fisioterapia oral, enseñemos el uso del hilo dental, que es parte de los hábitos de higiene. ¿Qué más podemos hacer en el control post blanqueamiento? La foto. Entonces tomas la foto, le haces la profi, le haces el destartaje. ¿Qué colorímetro les recomiendo? El 3D Master de Vita es súper bueno. Es el que también hemos usado en la universidad, es bastante simpático y te permite tomar las fotos precisas de tu diente. Entonces, tal vez sería interesante hacer un PPT de eso también. No lo tengo ahorita de justo los colorímetros, pero sí, el 3D Master de Vita. ¿Qué pastilla no está contraindicada en el blanqueamiento? No sé si te refieres a que si se indica pastillas antes del blanqueamiento o si no deberíamos indicar alguna. Yo personalmente, si hemos seguido los cuidados del blanqueamiento, no debería haber sensibilidad. Hola Emerson.
No, primero que si lo hacemos bien no debería doler, no deberíamos indicar pastillas antes, debemos de seguir el protocolo de nuestros productos, debemos de leer la información científica de lo que estamos trabajando, y con eso no hay necesidad de que estemos indicando pastillas previas, que no es lo ideal. Y justamente en los artículos de agentes desensibilizantes van a ver que esto también ayuda a que evitemos de dar una medicación pre o postoperatoria después del blanqueamiento. ¿El nitrato de potasio tiene algunas contraindicaciones? No. El nitrato de potasio es totalmente positivo. Todos los geles desensibilizantes, ya sea el de Sensibilize de FGM o el Ultraes, que son los que conozco de Ultraend, no causan ningún efecto adverso. Por el contrario, como les dije, los beneficios son múltiples, sobre todo aumentando esos 3 circulitos que les puse, que son el aumento de la microdureza, la disminución de la sensibilidad y la disminución de la rugosidad superficial del esmalte. La pastilla reveladora en el post-blanqueamiento, sí, en realidad es como no es que tu diente va a quedar morado, va a quedar teñido, pero ¿qué sucede? Así como a los niños les ponemos la pastillita, o a veces utilizamos un líquido para revelar placa. ¿Por qué? Porque los pacientes no se dan cuenta de que realmente sí está sucio y que realmente se están cepillando mal. Entonces hay que incentivarlos y trabajar en base a la fisioterapia oral, justamente con estas sesiones de refuerzo, ¿no? O sea, hasta nosotros mismos necesitamos ese refuerzo y ese recuerdo de tener los dientes limpios. Entonces, tal vez si no quieres usar pastilla reveladora o el líquido ditono, creo que se llama, que es para revelar placa, tratar de enseñarle a tu paciente lo más que se pueda en qué zonas tiene placa, tomarle fotitos para que realmente pueda detectar las zonas en las que no se está cepillando bien, porque es súper importante la limpieza post blanqueamiento. Después del blanqueamiento es recomendable recetar alguna pasta que dentro de su composición tenga agente blanqueador para mantener el tratamiento. Yo pienso que las pastas blanqueadoras pueden ser buenas como pueden ser malas. Entonces va a depender del caso, y de todas maneras revisemos qué tipo de pasta, de qué marca, que tiene su composición y que sea controlado. Porque a mí me ha pasado, una de mis mejores amigas, yo ya le había dicho, es adicta al blanco, y ha usado, yo le dije que no use la pasta de blanqueamiento como pasta regular, no voy a decir qué pasta, y la ha estado usando todo este tiempo, y ahorita que está en cuarentena toma gaseosa, toma gin, toma Monster, que es una bebida energizante si no me equivoco, y no saben la sensibilidad que le ha dado. Entonces independientemente de que se pueda hacer un retoque con la pasta de blanqueamiento, yo creo que es importante reevaluar el paciente y controlar qué tanto de pasta usa, porque puede traer efectos adversos como que ha aumentado demasiado la rugosidad superficial y la permeabilidad del esmalte, y que desencadenen una sensibilidad, porque justo está en conjunto con bebidas con un pH tan ácido como son el alcohol, las bebidas carbonatadas, la gaseosa. Entonces, más que decirte usa esta pasta, te invito a que vuelvas a reevaluar a tu paciente, y en todo caso, si ya pasó un año, podrías hacerle un retoque de blanqueamiento, y si no, controla la pasta que use, porque si no los pacientes se van en floro y usan la pasta como cualquier cosa. Es recomendable no hacer otro blanqueamiento antes del año. Sí, es lo recomendable, que no abusemos del blanqueamiento. El blanqueamiento no es un procedimiento que podamos hacer a diestra y siniestra cada rato. Estamos indicando que justamente hay una alteración en la rugosidad superficial, hay una alteración en la microdureza, es microscópica, pero no significa que no se dé. Entonces hay que darle tiempo a nuestro tratamiento, y realmente si buscamos los dientes de chibolín, pues con blanqueamiento no siempre lo vamos a conseguir, y ahí va justamente lo que les hablé de los límites, ¿no? Entonces es importante.
A ver, Marcelo dice, después de retirar brackets, ¿cuánto tiempo esperarías para realizar el blanqueamiento? Yo lo haría ahí nomás, porque el retiro de brackets no causa ningún problema. Más bien sí procuraría que usemos a las fresas especiales para retirar la resina residual, que tengamos los dientes limpios, y en base a eso podemos empezar el blanqueamiento en la misma sesión. Si es que no ha demorado mucho el retiro de brackets, se podría trabajar en esa misma sesión. ¿En qué momento usas el neutralizante del kit HP Max? El neutralizante, el Neutralize que viene en el kit, lo uso solamente aplicado si es que se me quema la encía, que sí me ha pasado, incluso me he quemado el dedo, o sea, es horrible, horrible, horrible. Trato de siempre decirle a mis pacientes lo mucho que me dolió el dedo cuando me quemé, y que por favor no estén ni riéndose ni moviendo los labios, porque el riesgo de que se produzca la quemadura es horrible. A mí me cayó el gel de consultorio en el dedo y me quemó, de verdad me quemó horrible. Entonces solamente lo uso en tejido blando, por así decirlo, ya sea en las encías o en mi dedo cuando me quemé. Y hay reportes que indican que el neutralizante también puede servir como desensibilizante, pero no es su función principal. Entonces usemos cada producto para lo que debe ser. El desensibilizante durante 10 minutos antes del blanqueamiento, y el neutralizante para cuando haya quemaduras en la zona mucosa. ¿Hay niveles de blancura al hacer el blanqueamiento o depende de los dientes de cada persona? Sí hay niveles de blancura. No lo llamaría blancura, podríamos llamarlos como los tonos de los dientes. Pero ¿qué sucede? Nosotros no podemos prometerle al paciente, supongamos que estos son los tonos del diente, no podemos prometerle llegar del más amarillo al más claro y decirle, no, si empezaste acá, vas a terminar acá de blanco, te lo prometo, te lo juro, vas a quedar divino. Probablemente pueda quedar acá, pueda quedar aquí, pero no necesariamente va a llegar al tono más claro. Entonces sí depende de cada paciente. Por eso hablé al comienzo de que establezcamos claros los límites con el paciente, que no hagamos no hagamos falsas promesas ni pongamos altas expectativas en cuanto al blanqueamiento, porque va a depender mucho de cada paciente, de la permeabilidad de sus dientes, de qué tan joven sea, de cuál sea el estado inicial de sus piezas dentarias. Mi protocolo para el blanqueamiento mixto. Eso me encanta porque el blanqueamiento mixto es uno de mis favoritos siempre que mis pacientes me lo permitan, considerando que son 2 blanqueamientos, no solo uno. Trabajo 2 semanas con el Whiteness Perfect al 10%. El 10% al 16 y al 22 son casi lo mismo, así que puedes trabajar con esos. Entonces es 2 semanas y es el que yo usé en este paciente, justo en el de esta foto, queda 1 minuto. 2 semanas de blanqueamiento de casa por 3 horas diarias, y después de haber usado las 3 horas diarias por 2 semanas, vienen al consultorio, les hago las 3 sesiones de consultorio. Normalmente el esmalte está mucho más permeable, mucho más fácil de trabajar, recibe mucho más, por así decirlo, el gel de consultorio. Hola Blanca, ya creo que con eso respondí las preguntas que me hicieron. Por acá me dejaron otras. ¿Desde qué edad es recomendable hacer el blanqueamiento? Podría ser a partir de los 15, 16 años. Hay reportes en adolescentes jóvenes, no está contraindicado, pero sobre todo no hacer el de consultorio, sino empezar con uno casero. Yo lo he usado en mis pacientes y va bien. Ya, creo que esas son todas las preguntas. Agradecerles haberse quedado. Estoy feliz igual nuevamente de compartir la información. De verdad que es un chambón leer tanto. Así que vamos a dar todavía más plazo para el siguiente en vivo. Igual yo sé que han quedado muchas preguntas pendientes, pero más que todo agradecerles por quedarse aquí, por verme, por seguirme en las redes, por ver mis historias. De todas maneras les voy a dejar el cuadrito, les voy a pasar los artículos, les voy a pasar mis diapos para que más o menos tengan en mente toda la información que les he podido compartir hoy día. Y
Se les manda un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa, no salgan, no se enfermen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más a todos? Nada, un abrazo, cuídense mucho y ya nos vemos.